Muchas personas gritaban los nombres de sus familiares. Recorrían todo el lugar. Vi cuerpos quemados, personas llorando. Todos estábamos desesperados por encontrar algún indicio de nuestros seres queridos. Un policía nos gritó que nos fuéramos de ahí porque el lugar olía muy feo. Podía hacernos daño, pero en nuestra agonía no hicimos caso. En estos momentos muchas personas sí pudieron reconocer a sus familiares, ya sea por sus pertenencias, llaves, tarjetas, cadenas, todo eso. 18 de enero de 2019, 137 muertes, 69 en el lugar, 68 en los hospitales, siendo necesarias 154 pruebas genéticas para reconocimiento de cuerpos, 194 niños huérfanos. Tlahuelilpan, lugar donde se riegan las tierras, tu tierra fue regada con sangre, dolor y tragedia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Rodo y les traigo la reseña de esta semana. Sin duda alguna debo advertirles algo. El libro que traigo hoy para reseñarles es un libro que es sin duda alguna fuera de lo común, porque es una investigación realizada del acontecimiento que nos duele bastante a los mexicanos y principalmente a los hidalguenses, ya que ocurrió a unos kilómetros de su humilde casa. Amigas, amigos, les traigo el libro por excelencia, Tragedia de Tlahuelilpan, de mi buen amigo Sarkis Mikel Yeitani, de nacionalidad libanés, pero quien ya radica aquí en el estado de Hidalgo. Él es politólogo, investigador, historiador, conferencista, además de ser el fundador, maestro y director del Colegio Libre de Hidalgo. Mi buen amigo me regaló este libro y sin duda alguna tenía que reseñarlo. Es una de mis primeras lecturas de este año 2020 y sin duda alguna me ha dejado totalmente impactado. Y sin duda alguna yo ya estaba impactado porque vivimos de cerca esta tragedia de Tlahuelilpan y nos causó muchísimo dolor. Aprovecho para mandarle un saludo muy respetuoso a todas las familias porque conozco de manera directa a algunas de ellas, de aquellos que sobrevivieron y también familias que han quedado solas por completo porque hubo padres que quedaron sin sus hijos, hijos que quedaron sin sus padres, esposas que quedaron completamente solas. Hay tantos y tantos testimonios tan desgarradores de este acontecimiento que aquel 18 de enero de 2019 impactara a todo el mundo, porque sin duda alguna este acontecimiento fue algo devastador. Así que, amigas, amigos, comencemos a desmenuzar este libro. Antes que todo, debo advertirles algo. A lo largo de este tiempo, muchos han querido emitir juicio crítico u opiniones directas e indirectas de este hecho u acontecimiento, pero de una forma tan radical que han caído en la beligerancia y en el oportunismo para poder ofender o criticar directamente a algún culpable. Pero este no es un libro que va a emitir juicio directo hacia un culpable, sino que este va a permitirnos tener una línea objetiva para poder en un futuro emitir una opinión más concreta y mucho más respetuosa ante este acontecimiento. Eso sí quiero advertírselos porque sin duda alguna las redes sociales, los medios de información, la misma sociedad en el estado de Hidalgo, en la República Mexicana, ha emitido todo tipo de juicios hacia esta gran tragedia. Y creo que este tipo de tragedias a nivel mundial se prestan a eso, se prestan a la opinión pública, y unos podrán decir que el culpable fue el gobierno, que los culpables fueron la gente, que los culpables eran los guachicoleros, que los culpables eran aquellos padres que no tomaban conciencia de lo que estaban haciendo sus hijos, que los culpables eran aquellos espacios gubernamentales que no estaban funcionando correctamente, pero creo que esa es principalmente la necesidad por la que mi buen amigo Sarkis Mikel Yeitani decidió hacer esta investigación. ¿Por qué? Porque esta nos va a contextualizar todos los aspectos y elementos que estuvieron sumergidos en este lamentable acontecimiento, porque de entrada este libro no nos comenzará a contar la historia de este suceso, porque podríamos ser algo amarillistas y empezar a decir cómo sufrió la gente, cómo se incendió el lugar, cómo murieron las personas, y no,
porque si fuéramos amarillistas y si este libro fuera un tanto amarillista, créanme que yo lo hubiera desechado por completo, así como he desechado muchos periódicos que han querido hacer notas de este acontecimiento lamentable. Por eso es que yo disfruté este libro, porque me di cuenta que podía ayudarme a generarme una conciencia crítica de lo que verdaderamente pasó en el lugar. De entrada, el libro comienza con un prólogo impresionante que nos relata eso que vivimos todos. Escuchar en las noticias, ver la humareda completamente gigantesca desde lugares cercanos, saber que mucha gente estaba sufriendo ahí, comenzar a ver los videos en redes sociales, en los medios de comunicación más cercanos, en donde gente quemándose viva estaba corriendo, pidiendo auxilio, y videos que le antecedían a esa explosión en donde la gente corría para recoger el líquido que hoy llamamos huachicol, o que ya desde tiempos pasados se llamaba huachicol, y mucha gente que tal vez sí comercializaba ese líquido, mucha gente que solo se emocionó, muchas personas que únicamente iban a observar, muchas personas que estaban bañándose en gasolina, muchas personas que perdieron ahí la vida por un error. ¿De quién? Tal vez de ellos, tal vez del gobierno, tal vez de nuestro actual presidente en su estrategia de querer solucionar la problemática del robo de combustible. Ese prólogo nos deja, sin duda alguna, sin aliento. Pero después de ese pequeño prólogo, comienza ahora sí la línea de investigación que realmente me impresionó de este libro. ¿Por qué? Porque antes de emitir un juicio, hace un análisis histórico de la historia del petróleo en México. Y es ahí donde encontramos datos súper, mega, recontra interesantes. Hay una frase que me encanta de una forma brutal y dice así: se puede concluir que el pueblo es víctima de cualquier error de la política pública que haga o que emita alguna autoridad. Y es cierto, estas muertes podemos concluir que en efecto pudieron ser una consecuencia a un error garrafal, pero sin duda alguna una consecuencia a ese conflicto social que hemos vivido en esta última década. Y precisamente en ese análisis de la historia del petróleo en México vamos a comenzar la crítica dura de este libro. ¿Por qué? Porque critica los movimientos sociales y políticos electoreros que solamente se mueven en tiempos electorales. Además, critica ampliamente desde una manera objetiva el paternalismo gubernamental y sobre todo la nueva estructura política que hoy en México estamos viviendo. Es cierto, tiene muchos aciertos, pero también ha tenido muchos declives. Pero sin duda alguna todo esto desde un contexto histórico, haciendo comparaciones desde 1920 hasta el 2019, ya que la historia de los petróleos en México es sumamente amplia y muchos personajes políticos, públicos y sobre todo con un peso social increíble han tenido mucho que ver con los petróleos y su venta de ellos en México. Y algo que este libro aborda de una forma increíble es el tema de la corrupción en México, y no solo en los petróleos mexicanos, sino en todo aquello que tenga que ver con dinero y sobre todo con el sindicalismo de los petróleos. Cabe mencionar que el crecimiento del huachicoleo en México, y no solamente en México, porque el tema del huachicol abarca hasta en otros países, pero este va de la mano con el crecimiento de la violencia social. Y aquí también de manera objetiva analizamos ciertas causas que crean violencia social, tomando como las dos principales la pobreza y la ingobernabilidad. Eso sí que quede sumamente claro. Ahora bien, retomando el tema del huachicol, no existe un registro oficial que nos pueda decir cuánto huachicoleo ha existido en la República Mexicana, porque es tan inmenso que es imposible contarlo. Ya me estaba adelantando para los que no sepan qué es el huachicoleo, qué es el huachicol. El huachicoleo es el robo de combustible en todos sus derivados. Y el huachicol tiene una historia muy trascendental a nivel México, a nivel República Mexicana, porque el huachicol significa bebida adulterada y se usaba precisamente entre nuestras poblaciones para llamarle así a las bebidas que vendían en lugares clandestinos y que ésta
no era original o su procedencia era ilegítima. Por ello es que el combustible que se vendía o se vende, se consume, se conseguía o se sigue consiguiendo de manera ilegal, esto en terrenos de gente muy humilde o también con rateros de cuello blanco, ese es el huachicol. ¿Por qué? Porque es gasolina de procedencia ilegítima. Cabe mencionar que la palabra huachicol no es reconocida ni por la Real Academia Española, ni siquiera por la Academia Mexicana de la Lengua. Y es aquí donde me encanta este libro, porque nos deja ver con profunda claridad que no solamente hay huachicoleros menudistas o mayoristas, porque también hay y hubo huachicoleros de cuello blanco, huachicoleros empresariales, huachicoleros que en verdad robaban muchísimo dinero y a veces a ojos de buen cubero podíamos darnos cuenta que el tema del huachicol menudista únicamente, como decimos en México, era para taparle el ojo al macho. Porque si revisamos la historia, y este libro revisa la historia, el primer robo del cual tenemos un registro oficial fue en el año 2000, en donde se registraron 15 tomas clandestinas, pero todas estas tenían mucha corrupción detrás de ellas y mucho ratero de cuello blanco. Eso no me cansaré de decirlo porque este libro no se cansa de recordarnos que había muchos rateros empresariales. Y ya revisando la historia, hablamos del sindicalismo en los petróleos mexicanos y viajamos desde la quina, el trompas, hasta el famoso Romero Deschamps. Cabe mencionar que este libro fue escrito antes de todos los acontecimientos que actualmente han enredado ya de manera oficial los delitos de los cuales es perseguido Carlos Romero Deschamps, pero sí revisamos la historia del cómo llegó a tener el poderío en petróleos mexicanos. Y en efecto, les hablaba que el tema del robo de combustible iba de la mano con la violencia social. ¿Por qué? Porque precisamente en la última década, quienes empezaron a tomar el control ya no solamente fueron los empresarios ni las personas que tenían el contacto directo con este tipo de material como es la gasolina y el queroseno, porque precisamente la paraestatal había aprobado, y esto con estadísticas y datos que arroja este libro, porque no es mi opinión, cabe mencionar y destacar ese detalle, pero sí, la paraestatal permitía una merma que podía quedarse en las empresas que manejaban este tipo de combustibles. Sin embargo, ya para esta última década nos damos cuenta cómo los carteles de droga y sobre todo aquellos grupos ya bien organizados de delincuencia, perdón la redundancia, pero de delincuencia organizada, fueron quienes ya se metieron por completo a el terreno de la venta del huachicol y ellos tomaron el control absoluto, creando ya una violencia social, un temor social, porque al menos aquí en Hidalgo ya no había para dónde esconderlos, porque sí, sin duda alguna, para donde quiera que volteáramos, para donde quiera que escucháramos, sabíamos quiénes o en dónde podían conseguirnos huachicol. Era un tema increíble, era un tema que hoy sigue existiendo, pero ya de una manera más sutil, menos descarada, pero que sin duda alguna nos dejó ver o nos ha dejado ver esa ingobernabilidad que en la República Mexicana ha existido, que en el estado de Hidalgo ha existido por completo y que sin duda alguna generaba un caos social brutal. Cabe mencionar que todo esto termina en la contextualización que tenemos con las primeras estrategias que nuestro actual gobierno de la República Mexicana tomó para poder concluir esa venta ilegal de gasolina, tanto a los oleoductos como a las pipas, porque el robo, les repito, era sumamente descarado. Entonces, esas estrategias, muchas de ellas fueron criticadas y principalmente el que el actual ejecutivo cerrara las tomas, impidiera que se pudiera comercializar como se estaba comercializando este líquido vital. Bueno, este no es vital porque no es agua, pero sí vital para la economía, para los trabajadores y sobre todo para aquellos que ya vivían o ya habían convertido la venta del huachicol en su propio negocio, en su forma de vida, en la forma de llevar el pan a la mesa.
nos dábamos cuenta que ahora el delito era cotidiano y había gente que ya estaba viendo común y corriente que alguien, su vecino, su vecina, su taxista, su chofer, el que fuera. No estoy generalizando nada porque no todos los taxistas ni todas las personas se dedicaban a esto. Siempre ha habido personas que en todo momento estuvieron comprando de manera legal este líquido que es la gasolina, pero sí nos dábamos cuenta que por todas partes estábamos rodeados de gente que consumía huachicol. Y digo, si somos muy sinceros, tú que estás viendo este video muy probablemente llegaste a consumir también huachicol. Te repito, todo esto termina siendo contextualizado en ese momento en el que son cerradas las tomas y la gente, y principalmente aquellos que se dedicaban al huachicol, fueron desesperados. La tragedia de Tlahuelilpan fue algo que denominamos aquí en México, les pusieron un 4 a la gente, emocionaron a la gente, había grupos de choque, había un grupo especial que llamó a la gente para que este acontecimiento se convirtiera en un hecho que sin duda alguna rebasó las noticias internacionales. Eso todavía no nos queda claro, pero créanme, este libro nos ayuda a contextualizarnos bastante. Y continuamos revisando la historia, vamos a la refinería de Salamanca, que en el 2009 se comprobó que estaba siendo abastecida únicamente por combustible robado. Y es ahí donde comenzamos, y a mí me encantó ver ese contexto porque comenzamos a revisar datos y estadísticas año tras año. Yo les voy a dar los años más importantes porque no me da tiempo ahorita a desmenuzar todo este asunto, pero según las fuentes fidedignas y los datos oficiales de las investigaciones realizadas por Sarkis Mikel Yeytani, en el 2004 había 102 tomas clandestinas. Ya para el 2010 existieron 691 tomas clandestinas. Pero para el 2016 había 6,159 tomas clandestinas. ¿Se dan cuenta del crecimiento de este delito? Cabe mencionar que en México hay 6 refinerías y una de ellas se encuentra en Tula Hidalgo, que está muy cerca a Tlahuelilpan, en donde ocurrió esta gran tragedia. Y creo que también ese es uno de los factores más importantes. Ahora bien, se mencionan muchísimos personajes, se mencionan muchísimas organizaciones. Se mencionan tantos y tantos posibles culpables en ese desglose del contexto histórico para poder de manera objetiva emitir con justa razón un juicio crítico. Nos permite adorar este libro para que nuestra opinión no salga únicamente con el corazón, sino que se una con nuestra mentalidad y tengamos verdadera conciencia crítica antes de decir algunas palabras de lo acontecido en Tlahuelilpan ese fatal 18 de enero de 2019. Ahora bien, después de desmenuzar ese contexto histórico que me encantó de este libro, pasamos a un terreno muy impactante. ¿Por qué? Porque después de esa investigación histórica, vienen entrevistas con los afectados y algunas autoridades. Destaco 3 autoridades que fueron entrevistadas en este libro y que créanme, sus entrevistas están brutales. ¿Por qué? Porque nos dejan ver algo increíble, nos dejan ver lo que sintieron en ese momento, el peso, la carga, la responsabilidad que cargaron en sus hombros en ese instante. Y estos tres personajes públicos, los voy a mencionar. El primero de ellos fue Abraham Mendoza Centeno, delegado estatal de los programas para el desarrollo. El segundo fue Ricardo Baptista González, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local del Estado de Hidalgo. Y finalmente, Juan Pedro Cruz Frías, presidente municipal de Tlahuelilpan, Hidalgo. 3 personajes que sin duda alguna en ese momento fueron responsabilizados y mucha de la carga, el peso de los acontecimientos lo tuvieron que cargar sobre sus hombros, sobre sus espaldas, y hoy todavía lo siguen cargando. Después de esas 3 entrevistas desgarradoras y brutales, ya venimos con los afectados, la voz de aquellos que sobrevivieron, de aquellos que quedaron huérfanos, de aquellas esposas que quedaron viudas, de aquellos padres que quedaron sin sus hijos y de aquellos hijos que quedaron sin sus padres. Créanme, el dolor de este libro es algo brutal. Creo que sería errar el decir a estas personas que sufrieron tanto, decirles que los entendemos. ¿Por qué? Porque al menos yo tengo el privilegio de hoy voltear y tener a mi familia a mi lado, tener a las personas que quiero junto a mí,
la gente que pasa accidentes, la gente que vive tragedias, en cualquier lugar del mundo, creo que sí puede entender a ciencia cierta lo que sucedieron estas familias. Las familias, al contar sus testimonios, de manera desgarradora contestar las preguntas de esta entrevista, dicen es que los que murieron no se dedicaban al huachicol, fue la emoción, fue la necesidad, fue el deseo de salir a trabajar, porque al menos yo, cuando el ejecutivo cerró los ductos, hubo una ocasión que tuve que esperarme 5 horas completas para cargar gasolina, y ni siquiera pude cargar mucho porque yo llevaba mi motito y no le cabían muchos litros, pero hubo gente que se quedó muchísimo tiempo parada, muchísimo tiempo varada en lugares peligrosos, fábricas, microempresas que tuvieron que cerrar porque no había con qué trabajar. Podríamos calificar como algo bueno lo que hizo el Ejecutivo, porque sí, en efecto, combatió el huachicol, pero también fue un acto de irresponsabilidad. Creo que eso es algo que ustedes tendrán, de lo que ustedes tendrán la opinión más importante. A mí me desgarró escuchar esos testimonios, me ha desgarrado escuchar a viva voz a la gente que sufrió, a la gente que sobrevivió. Sí, no tenían por qué ir, sí, no tenían por qué estar ahí, sí, en efecto, ellos no tuvieron por qué acercarse a la gasolina, pero la gente también decía, ¿por qué los soldados que estaban cerca no lo sacaron? Hay que entender también, si los pocos soldados que estaban ahí se arriesgaban a decirle a toda la gente que se fuera de ahí. Hemos visto lugares en donde la gente rebasa nuestras autoridades, ya no hay conciencia social, no hay conciencia crítica, no podemos ser actores sociales si no respetamos a nuestras autoridades, no respetamos las reglas, no respetamos las leyes. No queremos que se repita algo así. Por ello es que con mucha emoción, y no emoción de que esté contento, sino adrenalina, hoy hago este video para hacer conciencia de que no podemos repetir algo así. Voltear este libro y darnos cuenta que hay 137 nombres aquí atrás de aquellas personas que perdieron la vida por un momento en el que no supieron hacer lo correcto. Muchas personas no están en esta lista, pero su vida cambió por completo. Quemaduras de 3er grado, amputaciones de algún miembro, alguna extremidad, personas que perdieron a su familia por completo, y aquellos que pudieron robar ese huachicol y salirse corriendo y hoy no tienen nada que les afecte, hoy están completos, hoy tienen a su familia, pero vivieron ese momento. Robar es robar. Y sí, estoy seguro que todavía hay mucho ladrón, menudista o de cuello blanco. Solo espero que tú que estás viendo este video no seas parte de este tipo de tragedias. Hagamos conciencia y hagamos que nuestro México siga desarrollándose y creciendo en paz. Deseo de todo corazón que las familias afectadas que hayan escuchado esta reseña de una o de otra manera puedan estar superando su dolor. Sé que es algo insuperable, pero desde aquí les deseo muchas bendiciones, mucha fortaleza, y si en algo puedo apoyar, estoy para servir. Amigas, amigos, hasta aquí la reseña de esta semana, tragedia de Tlahuelilpan. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, agregarse al club de lectura de Rodo y estar pendientes a todas las actividades de este canal. Saludos, amigos, y recuerden, sin ustedes nada de esto tendría sentido.